Mis hermanos, me va a tomar, espero en Dios que me tome solamente dos cultos, um, terminar este muy pequeño estudio y muy básico de la crianza de nuestros hijos. ¿Sí? La crianza de nuestros hijos. Y que a pesar de que yo soy el más joven de la congregación en ser papá, la palabra de Dios nunca cambia. Y es la misma tanto para usted como para mí. Entonces, quiero comenzar, mis hermanos, con una pregunta. ¿Cuántos de nosotros aquí crecimos en casa donde papá y mamá eran cristianos? Bien. De los que son papás adultos, nadie. Amén. ¿Cómo podemos entonces estar seguros de que estamos criando bien a nuestros hijos cristianamente? Si nadie tuvo un ejemplo donde los dos fueran cristianos. Porque le voy a decir algo. Mi hermano Joel, mi hermana Gaby, mi hermano Raúl, mi hermana Mirna, mi hermano Oscar, mi hermana Estela, mi hermano Alfonso, mi hermana Cintia, mi hermano Julio, los que estamos aquí, no sé qué más me falte. Somos los dos cristianos y bien porque estamos aquí entre semana. Y nos esforzamos, yo sé que se esfuerzan y todo. Entonces, yo le preguntaría, ¿cómo está la crianza de sus hijos? Porque si usted en su mente dice, está bien hermano, pues ahí vamos, ¿qué es bien? Y eso es algo que Dios me ha dado mucho, ya todo este mes, 2 meses, ¿qué es bien? Porque a veces decimos, no, mi matrimonio está bien, estoy bien con mis hijos. ¿Qué es bien? Porque venimos, en mi caso y mi esposa también, no venimos de cristianos por ningún lado, en las dos familias. Soy el primer cristiano, no sé en cuántas generaciones, mi esposa igual. Entonces, ¿cómo los estamos criando? Y todo esto nació, mis hermanos, precisamente, válgame la redundancia, por mi nacimiento de mi hija. Como yo no tengo, pues mi hermano pastor está con nuestro Señor, pero como no tengo un referente, mis papás no son cristianos, ni mi esposa, ni nada, pues empezamos a preguntarnos, ¿cómo le vamos a hacer? Porque nuestros hijos son prestados y vamos a darle cuentas a Dios. ¿Qué voy a hacer con mi hija? ¿Cómo la voy a guiar? ¿Qué hicimos? Voltear a 2 fuentes. Número 1, la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios de cómo criar a mis hijos? Los hijos. Y número 2, la historia de la iglesia cristiana y otros cristianos maduros. ¿Sí? Ahorita con internet tenemos acceso a miles de biografías de cristianos maduros a través de la historia y cristianos de ahorita de la actualidad. ¿Qué nos pusimos a hacer? Investigar, leer, orar a Dios. Entonces, mis hermanos, y es difícil como mexicanos, quiero que nos quitemos las costumbritas que traigamos de abuela, de abuelos, porque algunas de ellas sí son bíblicas, están bien, porque latinaron, pero otras están equivocadas. Y como cristianos no debemos de guiarnos jamás por costumbres o tradiciones, sino únicamente por la palabra de Dios. Y en ese estudio, mis hermanos, quiero que veamos, el objetivo de todo esto es imitar nosotros a Dios para que nuestros hijos nos imiten. Para responder esas preguntas, mis hermanos, de cómo nos instruimos, qué es lo que tenemos que hacer para que nos alejen después, hay que hacer lo más básico. Tratar a nuestros hijos como Dios Padre nos ha tratado a nosotros. Es el principio que vamos a usar para este pequeño estudio. Tratar a nuestros hijos como Dios Padre nos trata a nosotros. ¿Sí? Que conozcan el carácter de Dios y quién es Dios con nuestro ejemplo.
El primer representante de Dios de nuestros hijos somos nosotros. Somos nosotros. No es el predicador, tampoco son las hermanas de la escuela dominical, somos nosotros. Amén. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Sed imitadores de Dios. Pablo en sus cartas que dice, sed imitadores sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. ¿Sí? A nuestros hijos, antes de ver textos que hablan, y voy a tocar 2 o 3 textos que hablan directamente de la creencia de los hijos, pero la mayoría de los textos que traigo es más bien el trato de Dios con nosotros. Ser nosotros, o tratar a nuestros hijos como Dios nos trata a nosotros, y ser imitadores de Dios, implica, mis hermanos, conocer a Dios de manera práctica. De manera práctica. Y no nomás conocer los textos que hablan directamente de la crianza, sino conocer la palabra. Para así poder imitarlo. Para saber cómo Dios fue con su pueblo. Vamos a examinar, mis hermanos, entonces. Son 9 puntos en total. ¿Sí? Podría haber sacado muchos más. Porque nuestro Dios es infinito. Y puedo dar miles de ejemplos. Pero vamos a ver nomás 9 puntos de cómo Dios nos trata a nosotros y cómo deberíamos tratar a nuestros hijos. Ahora, quiero que vea algo. Usted me puede decir, hermano, yo no tengo hijos. Hermano, yo soy abuela. Si usted cree, mis hermanos, que por no tener hijos, este estudio no le va a servir, está equivocado. Que dice la palabra de Dios, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos, o sea, de la que no tiene hijos, porque más son los hijos de la desamparada que de los que la casada. Así dicho Jehová. Usted, mi hermano varón, o mi hermana dame, o jóvenes que ya son maduros en la fe, en lo que cabe, que todavía les falta mucho. Cuando se casen van a ver que todo lo que les falta. Ustedes son de ejemplo continuo para los niños. Músicos, predicadores, dirigentes, maestras, hermanos, todos somos de ejemplo para los niños, constantemente. De manera que los 9 puntos también aplican para usted. Punto número 1. Si me puede ayudar mi hermano Isaac. Este escrito, mis hermanos, esto que se lo estoy exponiendo así como estudio, yo lo pensé como un escrito que se los iba a dar así simplemente. ¿Sí? Yo lo empecé a escribir a manera como tipo artículo, por así decirlo. Después, pues, orando a Dios y platicando con mi hermano Joel, pues decidimos traerlo así. Pero también, el próximo estudio, primeramente Dios, les voy a traer ya el escrito completo, ¿sí? de todo lo que fue el estudio. Punto número 1. Primero, seamos buenos hijos de Dios e imitadores de Cristo. No podemos ir más allá, mis hermanos, si nosotros mismos no somos buenos hijos de nuestro Señor. No podemos, mis hermanos, comenzar sin antes asegurarnos de vivir este punto, mis hermanos. No podemos exigir lo que no vivimos. No podemos reclamar a los hijos obediencia si nosotros no obedecemos. No podemos reclamarles a nuestros hijos que se comporten en el templo si nosotros no nos comportamos en el templo. No podemos exigir lo que no estamos viviendo. Porque si no, lo que usted está criando son fariseos. Fariseos creando fariseos. Eso es lo que está haciendo. Nomás para aparentar con los hermanos de la iglesia. Nomás para aparentar con el pastor. Y no debe ser así, mis hermanos. De manera entonces que primero la obediencia, el imitar a Dios debe empezar con papá y mamá. Mis hermanos, yo veo que algunos están apuntando, está bien, pero les pido más que tengan atención ahorita. Como les digo, les voy a entregar esto, pero está bien, No, pero sí pongan un poquito más de atención para acá. Entonces no seamos fariseos creando fariseos, ¿sí? Debe empezar por papá y mamá. Textos bíblicos. Josué. ¿Qué dice Josué? Yo y mi casa
serviremos a Jehová. Josué 24:15. Josué se pone en primer lugar, mis hermanos, antes que su esposa y que sus hijos. Como varones, mis hermanos, varones, padres de familia y hermanos en Cristo, debemos ser los primeros, tanto en la congregación como en nuestra familia, de vivir piamente. Los primeros. Si hay alguien que ora en la casa, debe ser el varón, el hombre, el esposo. Si hay alguien que lee, debe ser el varón. Nosotros debemos ser los primeros, mis hermanos. Ahora, no está limitado a los varones. También las madres deben de vivir piamente. Y no nomás las madres, las abuelas también deben vivir piamente. Porque como abuelas también tienen grande efecto sobre sus nietos. Y le voy a recordar algo, Segunda de Timoteo 3:15. Trayendo a la memoria la fe no fingida, Pablo le está hablando a Timoteo, la fe no fingida que hay en ti, la cual residió primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Timoteo, lo vimos en el estudio de Hechos, su papá era griego, era inconverso. Su mamá y su abuela eran judías. Después conocen el evangelio y se convierten a Cristo. Pero quienes hubo primero el evangelio fue en su abuela y en su madre. En una casa donde papá era inconverso. Y Timoteo terminó siendo pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Qué le digo? Sí se puede, aunque uno sea inconverso. Ahí está. Y no son súper cristianos, tenían debilidades igual que nosotros. Ellas fueron desde pequeñas, mis hermanos, ellas desde la edad pequeña de Timoteo, desde temprana edad, fueron las que instruyeron a Timoteo en las Escrituras, mis hermanos. Y por si fuera poco, mis hermanos, también la Biblia nos muestra una pareja que se cree, según la historia, que no tuvo hijos, ¿sí? Pero que fue de gran bendición tanto para los predicadores, los apóstoles y los pastores, como también para muchos jóvenes, viudas, demás que hubo en la iglesia, que es Priscila y Aquila. Priscila y Aquila se cree que no tuvieron hijos. Pero ¿dónde se ubicaba la iglesia de Roma? En su casa, en la casa de Priscila y Aquila. ¿Sí? Ellos, como pareja, aunque no pudo tener hijos, fueron de ejemplo para muchos jóvenes cristianos y hermanos en Cristo. ¿Sí? Pero además de esos ejemplos que le doy, tenemos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Nuestro Señor, por más ocupado que estaba, mis hermanos, siempre hizo tiempo para tener comunión con su Padre. Marcos 1, del 32 al 35. Marcos 1, del 32 al 35. Y cuando fue la tarde, luego que el sol se puso, traían a él todos los que tenían mal y endemoniados. Y toda la ciudad se juntó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba de decir a los demonios que le conocían. Y levantándose muy de mañana, aún muy de noche, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Nadie de nosotros puede decir que estaba más ocupado que él. Y déjeme decirle algo, estaba ocupado en la obra. Y apartó tiempo para tener comunión con su Padre. Sí, nuestro Señor fue el primero en vivir piamente para mostrarle a sus hijos cómo vivir piamente. Y ahora ser imitadores de Él, de nuestro Señor Jesucristo. De manera entonces, el primer punto, mis hermanos, es primero seamos nuestros buenos hijos e imitadores de Cristo. Punto número 2. Si no cumple con ese primero, mi hermano, ya de aquí en adelante, mejor escudriñe su salvación y pídale a Dios. Pero si sí, punto número 2. Atendamos a nuestros hijos como Dios nos atiende a nosotros. Atendamos a nuestros hijos como Dios nos atiende a nosotros. A veces pensamos, mis hermanos, erróneamente, como padres, que las necesidades de nuestros hijos pequeños, por ser necesidades pequeñas, o las necesidades de nuestros hijos adolescentes o jóvenes no es tan importante. A veces, el niño pequeño
En mi caso, mi niña que apenas va para 2 años. A veces quiere atención. Es lo único que quiere. Atención. Y me está gritando y me está jalando y lo que quiera. Pero lo que quiere es atención. Los niños de 8 a 10 años lo que quieren es jugar. A luchitas con el papá o con la mamá, con lo que sea. Pero quieren jugar, tienen mucha energía. ¿Sí? Nuestros jóvenes a veces simplemente lo que quieren es platicar. ¿Sí? ¿Y cuántas veces, mis hermanos, no hemos ignorado sus necesidades, seas cuales sean, porque estamos muy ocupados? ¿Cuántas veces no las has ignorado, mis hermanos, por estar muy ocupados? Desde el punto, estoy diciendo, en mi caso pues tengo a la más chiquita, desde el punto de que me esté queriendo que me pida su atención, desde esa edad de menos de 2 años, desde ahí hasta jóvenes. ¿Cuántas veces no he ignorado yo a mi niña porque estoy muy ocupado? ¿Cuántas veces usted no ha ignorado a sus hijos porque está muy ocupado? Frases como, sí, ahorita voy, ve y dile a tu mamá porque estoy ocupado, ahorita no porque estoy en el teléfono, son nomás un ejemplo, mis hermanos, de las cosas que solemos responder. Ahora yo le digo, ¿cómo nos trata Dios a nosotros? ¿Cómo nos trata Él a nosotros? Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dios vino y se humilló para estar entre nosotros y atender la necesidad más grande que tenemos, nuestra salvación. No teniendo por usurpación ser igual a Dios, o sea, teniendo y estando en la gloria con Dios, lo tuvo a poco. Él sí tenía algo que dejar, nosotros no. Y lo dejó y se humilló por nosotros, para atender la necesidad de nuestro corazón y nuestra salvación. Y Él mismo va a regresar por su iglesia. ¿Sí? Lo primero que debemos de aprender de esto es que debemos atender a nuestros hijos de manera personal. Atender a nuestros hijos de manera personal. El gran error, mis hermanos, de estos días es atenderlos con una pantalla. Y como cristianos también estamos tentados a hacer eso. Y algunas veces lo hacemos. Atenderlos con una pantalla. Y eso está mal. Eso está muy mal. Yo estoy entrando a los terribles 2. Y está difícil. Está difícil. Pero está mal si siempre queremos. Ahí está. No, hermanos. No. Dios ya nos sacó del mundo. Dios ya nos sacó de eso. Es entendible que a veces, mis hermanos, estamos realmente ocupados. A lo mejor como varones, como esposos, estamos arreglando el carro, estamos cortando el pasto, estamos haciendo X o Y situaciones. Es entendible que a veces estamos ocupados. Y que a veces no podemos atender de manera inmediata. O la mamá haciendo de comer, o limpiando la casa, o barriendo lo que sea. Pero nada nos cuesta, mis hermanos, dejar por un minuto lo que estamos haciendo y atender a nuestros hijos, escúcheme bien, mirándolo a los ojos. Ahorita le voy a dar respaldo bíblico a eso que estoy diciendo. A dejar lo que estoy haciendo por un minuto, mirarlo a los ojos y decirle, ¿sabes qué? Ahorita no puedo, pero estos segunditos ahorita voy contigo. Nomás dame chance. Pero mirándolo a los ojos. No estando acá y, sí, ahorita voy. No. Deje lo que está haciendo y véalo a los ojos. Y explicarles que no es el momento más apropiado, pero que enseguida los entenderemos. ¿Por qué mirarlo a los ojos? Porque Dios así lo hace con nosotros. Primera de Pedro 3:12, fíjense si viene. Primera de Pedro 3:12. Porque los ¿qué? Los ojos del Señor están sobre ¿quiénes? ¿Quiénes son los justos? Nosotros. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen mal. Salmo 116:2.
Salmo 116:2. Porque ha inclinado a mí su oído e invocaréle, por tanto, en todos mis días. Cada vez que nos arrodillamos a orar, cada vez que estamos haciendo X o Y y oramos al Señor en este momento, los ojos del Señor están sobre nosotros. Sus oídos y su atención completa. Como padres, debemos hacer justamente lo mismo. No somos Dios, yo sé. Yo sé que no tenemos... Dios siempre está para nosotros. Nosotros estamos limitados en nuestra humanidad. Pero sí dije, claro, no puedo, pero ahorita voy. Y ese ahorita voy, no es que ya se lo olvidó y nunca lo hizo. Ese ahorita voy es hacerlo. Después de que termine lo que sea que está haciendo. Es hacerlo. No nomás decirlo así y ya. Y le voy a decir algo, yo me doy cuenta de algo. Los niños. Se dan cuenta de más cosas de las que pensamos. Yo lo vi en un culto de niños que vine y dije, caray, con las peticiones de algunos dije, y eso, no, los niños se quedan con más cosas aquí de las que usted piensa. Y ese ahorita voy y no lo hace, se les queda aquí. Mis hermanos, estos textos nos brindan la plena confianza que Dios nos va a atender. Como le decía ahorita, no nos olvidemos de atenderlos. ¿Por qué? Mateo 7, del 7 al 8. Mateo 7, del 7 al 8. ¿Qué dice Dios para con nosotros? Pedid, se os dará. Buscad, y hallaréis. Llamad, y se os abrirá. Porque cualquiera que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se abrirá. ¿Qué nos dice Dios? Que cada vez que tú vengas a mí, te voy a atender. Ten por seguro que te voy a atender. Si nosotros decimos, sí, ahorita voy, y no lo atiendo, no estamos tratándonos correctamente, ni como Dios nos trata a nosotros. Este texto, mis hermanos, da por sentado que siempre habrá una respuesta, que nuestro Padre siempre nos atenderá si nosotros le buscamos. En Cristo, mis hermanos, tenemos plena seguridad de que Él atenderá nuestras necesidades, sea cuales sean. Él siempre está para nosotros. Ahora, el hecho de que Dios siempre esté para nosotros no quiere decir que es un mago de la lámpara y que nos va a dar todo lo que le pedimos. Atender a nuestros hijos siempre no quiere decir que siempre les vamos a dar lo que están pidiendo. ¿Sí? Que va a haber veces que no va a ser así, va a haber otras veces que sí será. Pero lo que sí siempre debemos hacer, válgame la redundancia, es atenderlos. Atenderlos. Independientemente si le va a dar o no le va a dar lo que le están pidiendo. Pero sí, siempre, mis hermanos, debemos atenderlos. En consecuencia, mis hermanos, de ser padres que se preocupan por sus hijos, por atenderlos, ellos se van a sentir atendidos, se sentirán amados. Y le voy a decir algo. En mi caso, tiene menos de 2 años. ¿Cómo le muestro yo mi amor a ella si no entiende palabras todavía? No entiende algunas, pero si le digo te amo, no me va a entender todavía muy bien. ¿Cómo se lo demuestro yo ahorita? Con acciones. Con acciones. Y no simplemente besos y abrazos, atendiendo sus necesidades, tales como cambiarle el pañal cuando lo necesite. Y mire, voy a hacer aquí un paréntesis. El mundo nos está afectando horriblemente al cristianismo, se está metiendo muy, muy mal. Cuando recién tuve a la niña, yo me vi obligado, porque mi esposa estaba en el hospital, a tener que cambiar los pañales y a bañarla. Recién nacida. Y lo hice y yo no sé, Dios de repente me dio la sabiduría para saber cómo hacerlo. Pero lo hice, pero no se quedó ahí. Ahorita yo le puedo cambiar el pañal sin ninguna complicación. Los del 2 me resisto más, pero el 1 sí.
Fácil. ¿Y sabe qué pasaba? Mi mamá se sorprendía mucho. Porque le cambio los pañales. Porque le doy de comer yo. Porque cuando estamos en su casa, aunque estamos en casa de la abuela, yo la atiendo. Cuando no está mi esposa. Y porque yo me hago cargo de ella. Prácticamente. Y casi me voy a otro extremo, pero casi no dejo que mi mamá la atienda. Si estoy yo la atiendo. Y tengo otros testimonios de familia en conversa, donde el varón no puede acercarse ni al pañal, ni cuando están llorando. Debemos de aprender a cambiar pañales. En mi caso, pues, sí, los que están grandes, pues ya. Pero no se aleje de eso nomás porque es una tarea de la dama. Sus hijas lo necesitan, mis hermanos varones. Sus hijos lo necesitan, mis hermanas damas. ¿Sí? Cambiar el pañal, darle de comer, jugar con ella, bañarla. Todas esas acciones, mis hermanos, yo le estoy mostrando que la amo. Porque atiendo cuando lo necesita. Y le digo algo, eso no se va a detener cuando entienda palabras. Nosotros seguimos mostrándoles el amor por medio de acciones. De acciones, no nomás de palabras. Y usted como padre lo debe seguir haciendo con sus hijos. Atendiendo sus necesidades y no más decirle te amo. Que las palabras sin acciones, si no vivimos lo que predicamos, ¿se da cuenta? Ellos deben de reaccionar, nuestros hijos, mis hermanos, deben de desarrollar una confianza para venir a nosotros y saber que los vamos a atender. ¿Por qué? Hebreos 4:16. Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos confiadamente al trono de nuestro Señor. Esa confianza la tenemos nosotros como hijos de sí acercarme a mi Señor. Confiadamente. Jesús también, mis hermanos. Juan 11:41-42. Jesús alzando los ojos arriba dijo, Padre, gracias te doy que me has oído, que yo sabía que siempre me oyes. ¿Se da cuenta que son puros versículos que no están hablando de la creencia de los hijos? Pero así como esa confianza entre el Hijo de Dios y el Padre tienen, esa confianza también debe haber en nuestros hijos, de que los vamos a atender siempre que ellos vienen con nosotros. Punto número 3. Pensé que iba a tardar más, gloria a Dios. Punto número 3. Tengamos tiempo para nuestros hijos como Dios tiene siempre tiempo para nosotros. Tenemos tiempo para nuestros hijos como Dios tiene siempre tiempo para nosotros. Muy estrechamente, mis hermanos, ligado con el punto anterior, pero es diferente. El punto anterior es atenderlos cuando lo necesitan. Este punto es hacer tiempo para ellos. Son dos cosas muy diferentes. ¿Sí? Volvamos a la pregunta, mis hermanos. ¿Cómo Dios nos trata a nosotros? Ahora, antes de continuar, hay que recordar que Dios es eterno. Dios no es afectado por el tiempo. Dios es Dios. Él está en todo lugar, es omnipresente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos tomarlo a Él de ejemplo? Bueno, porque maravillosamente se hizo hombre, se hizo carne, habitó entre nosotros. Y Cristo en su carne no podía estar en dos lugares al mismo tiempo en su carne. Amén. Vamos a tomarlo como ejemplo, con sus discípulos. Cristo constantemente tomaba parte a sus discípulos. ¿Sí? En los evangelios vemos que en varias ocasiones Cristo, como le digo, tomaba parte de sus discípulos, aparte de la multitud, para explicarles parábolas, para estar con ellos. Y hay que imitar eso de Cristo. Fíjese bien. Y este punto es bien importante. Cristo apartó tiempo para sentarse a la mesa con ellos. Fíjese bien, ¿eh? Cristo apartó tiempo para sentarse a la mesa con sus discípulos. Cuando Cristo, mis hermanos, estaba en sus últimos días ya de ser crucificado, Él apartó tiempo. Lucas 22:14-15. Lucas 22:14-15. Y como fue hora, sentóse a la mesa
y con él los apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender? Que hoy en día, consecuencia de este mundo, a la velocidad de este mundo en el que vivimos, se ha quitado, se ha desaparecido esa costumbre, que está bien, de sentarse todos a la mesa. Todos. Cuando digo todos es varón. Esposo, esposa, mamá, papá, hijos. A la mesa. Todos. ¿Sí? Pero eso no debe ser así con nosotros, mis hermanos. Somos cristianos. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Mis hermanos, debemos organizar nuestro tiempo. Papás, debemos de organizar nuestro tiempo para tener tiempo de sentarnos todos a la mesa. Ahora, si por cuestiones del trabajo usted no puede, se ve imposibilitado, ¿sí? Quien debe sentar a los niños a la mesa es la mamá. La mamá sentarse con todos los niños a la mesa, si no es el papá. Pero tampoco nosotros como padres hay que desaprovechar la más mínima oportunidad para sentarse todos a la mesa. Si no puede por el trabajo, ok. Pero los fines de semana o esos días festivos, siéntese con su familia en la mesa, todos juntos. Y le voy a decir algo, si la tele prendida, por favor. Si la tele prendida. No podemos caer, tenga mucho cuidado, no sé por qué. Tenga mucho cuidado, mis hermanos, con estar poniendo y estar tratando de evitar conversaciones o nomás porque es cómodo poner el celular, poner YouTube, poner la tele. Tenga mucho cuidado, mis hermanos, porque por eso los matrimonios están como están a veces. Porque no hay comunicación, ya ni en la mesa. Sin tele prendida, mis hermanos. ¿Por qué? Porque la mesa es un lugar de comunión, de amistad, de fraternidad, de convivencia y de sentido de pertenencia. Fíjense lo que dije, comunión. Ese es otro estudio que tengo pensado. Le quiero poner de la cena del Señor a la mesa de nuestro hogar. Porque hay muchas cosas muy hermosas que podemos aplicar a nuestra mesa diaria de la Santa Cena. Pero así rápidamente, ¿qué fue la Santa Cena? Comunión. ¿Por qué? Porque el que los iba a traicionar, vámonos, se fue. Tuvo comunión. Y aún con el que se iba a traicionar, tuvo comunión. ¿Sí? Amistad. Fraternidad. Convivencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Qué hicieron los niños? ¿Qué hizo la niña? ¿Qué rayó ahora? Muchas cosas. Y sentido de pertenencia. La mesa es un sentido de pertenencia. Yo le voy a decir algo. ¿Se pueden sentar inconversos a la Santa Cena? No. La Santa Cena, cada vez que me siento, es un sentido de pertenencia. Le pertenezco a mi Señor. Soy de su familia. Y nadie que no sea de la familia se puede sentar. ¿Se da cuenta? Entonces Cristo apartó tiempo para sentarse a la mesa con sus discípulos. Cristo dedicó tiempo a atender las necesidades de los suyos. Muchos de nosotros podemos recordar la tempestad donde Cristo estaba dormido. Amén. Y estaba la tempestad afuera, con los apóstoles en el barco. Los apóstoles estaban que ya no la veían. Sí, pensaron que ahí se iban a morir. ¿Y qué fueron a hacer? A despertar al maestro. Señor, despierta, vamos a perecer, que no tienes cuidado de nosotros. ¿Qué hizo nuestro Señor? Se levantó, calla tempestad, calla mar, se calmó. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba dormido. Yo le pregunto, ¿qué era para Jesús, Dios mismo, una tempestad del mar? Nada, nada. Pero para sus discípulos era el fin.
A veces atenderlos implica despertarnos de nuestro sueño para atender su necesidad, por más mínima que sea. Por más mínima que sea. Yo creo que ahorita más en esta etapa, yo creo, bueno, ya pasamos esa etapa más, pero lo que fue el primer año, los primeros meses, fue estar despiertos en la madrugada. Casi no dormíamos. ¿Por qué? Por atenderla a ella. Y aún así de repente se nos despierta y lo que quiera, ni modo, a despertarse y atenderla. Dejemos a un lado nuestras comodidades y atendámoslo. Hagamos el tiempo y atendamos lo que necesitan. Cristo dedicó tiempo especial, mis hermanos, para explicar las parábolas y las cosas venideras exclusivamente a sus discípulos. Haciendo a un lado las multitudes, Cristo tomaba a sus discípulos y les explicaba las parábolas o lo que iba a venir más adelante. Como padres, no nomás hay que hacer tiempo para jugar, para cambiarles el pañal, para lo que sea. No nomás hay que hacer tiempo para eso. Mucho más importante que hacer tiempo para eso es hacer tiempo para instruirlos en la palabra de Dios. Instruirlos en la palabra de Dios. No es instruirlos de manera moral, principalmente. Es instruirlos, y si quieres instruirlos de manera moral, está Proverbios. Es instruirlos en la palabra de nuestro Señor. Tener cultos de hogar, mis hermanos, yo no sé si lo sigue teniendo o no. Yo no sé si lo sigue teniendo o no. Pero debe de seguir teniendo como padres, mis hermanos varones. Si no lo están teniendo, es su responsabilidad. Y sobre ustedes Dios le va a pedir cuentas por no tener los devocionales con la familia. Va sobre nosotros, hermanos. No podemos limpiarnos las manos nomás. Va sobre nosotros. Y es necesario tener devocionales familiares. ¿Sí? Si ahorita mi hija no entiende, de perdida que se acuerde desde chiquita que sus papás se reunían a tener devocionales y cuando esté más grande y entienda no se le va a hacer extraño. ¿Sabe por qué muchas veces? No estoy diciendo que siempre, pero muchas de las veces por las que batallamos con los hijos aquí es porque allá en la casa no los educamos a tener devocionales. Por eso. Escuchaba a un pastor, no tenía nada que ver con esto, lo escuché así me lo topé. Decía que la educación de los hijos de venir a la iglesia y sentarse y quedarse quieto es en la casa, no en la iglesia. Es en la casa y no en la iglesia. Si tenemos devocionales en la casa y ahí reniegan y lo que quiera, pero ahí batalle y seguirá batallando y vendrá aquí a la iglesia y va a batallar. Pero va a llegar el punto, cuando ya entiendan y razonen, que hay un tiempo para jugar y gritar y lo que quiera, pero hay otro tiempo donde hay que estar sentados y tranquilos. No estoy diciendo que siempre, que están enfermitos, andan eso y lo que quiera. Pero algunas veces son porque no hay devocionales en la casa. No hay entrenamiento en la casa. Y aquí pues, vienen y hacen lo mismo que hacen en la casa. Debemos tener esos devocionales, mis hermanos. Lectura bíblica con familia. Cuestionar a nuestros hijos. ¿Sí? Ser cuestionados por ellos. Y hacerlos reflexionar en aquello que estemos tratando en el devocional. Mis hermanos, no dejemos que la vida actual, la velocidad de la vida actual nos impida tener eso. Mira, hermano, no he hecho devocionales, la verdad. Yo le digo, ok, empiece, pero empiece. Poco a poco, ¿qué le hace? Pero empiece a hacerlos. Empiece a hacerlos. Mis hermanos, criar bien a nuestros hijos, no es nomás proveer la economía, o que estén bien, o que sean morales. ¿Sí? Ya sálgase, por favor, de las costumbres y tradiciones de su abuelito o su abuelito. Somos cristianos. ¿Sí? Y hay que tener devocionales en el hogar. Guiarlos en el hogar. Deuteronomio 6 del 5 al 9. Deuteronomio 6 del 5 al 9. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto se lo está diciendo al varón, ¿eh? Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos.
Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Ahí está. Directamente el mandato. No podemos sacar vuelta. Ahí está. Yo le digo, mis hermanos, ¿cuánto tiempo nuestros hijos pasan en la escuela secular? ¿Cuánto tiempo pasan en la iglesia? ¿Y cuánto tiempo hay de devocionales? No debe ser más lo secular que lo espiritual, mis hermanos, porque si no, ¿qué va a pasar? Y le voy a decir algo, se me olvidó empezar así, se lo voy a decir ahorita. Mi hija, ahorita, empieza a imitarme ya. ¿Sí? Cuando agarro la guitarra cada vez que tenemos culto de hogar, hay una guitarrita chiquita que tengo y va por ella y la empiezo a tocar. Mi hija ya a veces, cuando estamos en las alabanzas, también empieza a aplaudir, empieza a hacerla así. Ya cuando esté más grande, le vamos a empezar a enseñar de Dios y de Cristo y todo. Pero no por el hecho, escúcheme bien, no por el hecho que nuestros hijos repitan de Cristo y hablen de Cristo, quiere decir que son salvos, ¿eh? No se confunda. Está bien inculcarlos, está bien que desde chiquitos sepan las palabras de Dios, sepan versículos de memoria, está muy bien eso, pero eso no quiere decir que son salvos. La salvación no es por obras, no es por obras. Que sus hijos vengan a la escuela dominical tampoco quiere decir que son salvos. Que vayan y hablen de Cristo a sus amiguitos no quiere decir que son salvos. Está bien que lo hagan, qué bueno, mis hermanos. Y ustedes son de ejemplo para mí de que sí se puede. ¿Sí? Pero no quiere decir que son salvos. Por lo tanto, hay que educarlos teniendo en mente, mis hermanos, que no son salvos. Los devocionales tienen que ser tenidos en mente que no son salvos. Y tienen que estar expuestos al Evangelio continuamente, mis hermanos. Continuamente. No nomás en la iglesia, no nomás por el pastor, no nomás por el hermano que se pone a predicar, por papá y mamá. Por papá y mamá. Recordemos una vez más a Timoteo. Es más, nuestro Señor Jesucristo fue instruido. ¿Por quién cree? Por José y por María. Jesús. ¿Sí? Cristo oró por nosotros e intercede por nosotros. Amén. Igual, estando pocas horas de su crucifixión, ¿qué hizo Jesús? Juan 17:9. Juan 17:9 dice, yo ruego por ellos. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ruego por ellos, por mis hijos. Mis hermanos, tal vez suene innecesario, pero debemos orar por nuestros hijos. Y esa oración no se detiene cuando crecen, y cuando son mayores de edad, y cuando ya están en la universidad, y cuando ya tienen esposa e hijos. Esa oración no se debe detener, jamás, mientras tengamos aliento. ¿Sí? Y tampoco se detiene cuando ya son salvos. Debemos de estar orando por ellos constantemente y continuamente. Sean salvos o no sean salvos, tengan la edad que tengan, mis hermanos. Hay que orar por ellos, mis hermanos. Quiero que vea algo. No más orar por ellos es interceder por ellos. Pedir por sus peticiones delante de Dios. Yo le ruego a recordar a alguien que lo hacía y no era en el Nuevo Testamento. Job 1:5. Job 1:5. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días de convite, Job enviaba y santificábalos, y levantase de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, o sea, de sus hijos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Todos los días. Todos los días hay que orar e interceder por ellos. Todos los días, mis hermanos. Cristo consoló a los suyos, mis hermanos. Cristo consoló a los suyos. Todo eso que les estoy diciendo es, haga tiempo para eso. Haga tiempo para orar por ellos. Haga tiempo para consolarlos. Haga tiempo para instruirlos en la palabra. Haga tiempo para sentarse a la mesa. Haga tiempo para consolarlos. Para consolarlos.
Igual que en el punto anterior, en sus últimos días, nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles estaban temerosos de que se va a ir. ¿Qué le dijo Jesús? Ay, no tengan miedo, tengan paz. Les enviaré un consolador, el Espíritu Santo, sí, que estará con ustedes y en ustedes. Amén. Ahora, ¿cuál es la manera correcta de consolar como cristianos? Porque no nomás es consolar como el mundo consuela, es consolar como cristianos. Número 1, siempre apuntar hacia Dios y recordarle su necesidad de Cristo. Si usted le ofrece, no, mi hijo, hazle por acá y dile esto. No, hermano, ¿qué pasó? Siempre recordarles de Cristo y apuntarlos y guiarlos hacia Cristo. Recordarles que quien tiene la solución, más allá de papá y mamá y nosotros mismos, es Cristo, es Dios. Para que desde corta edad entiendan, sepan y crezcan teniendo esa confianza de que mis papás me decían que siempre le pidiera a Dios. Amén. Punto número 2. Consuélelos de buena gana. Mis hermanos, creo que esto lo traigo más adelante, pero de una vez se lo voy a decir. Sus problemas en el trabajo se quedan afuera de la puerta. Yo ahora, gracias a Dios, con la posición que tengo y lo que quiera, no hay responsabilidades y más problemas constantemente. Una cosa es platicarlo con mi esposa y fíjate que me fue así, esto y lo otro. Y otra cosa es llegar de mala cara, de mal humor y desquitarme con ella y con mi hija. Desquítate con el jefe a ver si es cierto. Y vamos a tocar ese tema más adelante. Pero los problemas, mis hermanos varones, se quedan afuera. No los traiga. No traiga sus malacaras a la casa. Por favor. De buena gana, mis hermanos. Dios nunca nos consuela, escúcheme bien, Dios nunca nos consuela estando estresado por las guerras. Cuando Dios viene a nosotros, sí, ya, me tengo que irme a atender esto y lo que quiera. Ya, hombre, ya. ¿Qué es eso que traes, hombre? ¿Qué no ves lo que está pasando en Afganistán? No, Dios no es así. Dios no es así. Y yo sé que da risa, mis hermanos, pero si lo ha hecho es algo serio. Serio, hermanos. Discúlpeme. Y más adelante vamos a ver que como padres debemos de pedir perdón. Pero eso ya es más adelante. Cristo, mis hermanos, jamás reaccionó de mala manera. Cristo fue hombre, 100% hombre. Y se cansaba 100% como usted y como yo. ¿Cuándo le hizo mala cara a alguien? Aún los que venían nomás por querer reaccionar con nuestro Señor. ¿Cuándo le hizo mala cara a alguien? Nunca. Ve los evangelios. Hermanos congregantes, no les hagan malas caras a los niños, por favor. No les hagan mala cara a los niños. Cuiden a los niños. Todo esto que estoy diciendo, lo mismo aplicado hasta cierta medida a nosotros como congregantes hacia los niños. Jesús jamás nos entendió así, como le digo. Al contrario, esa historia donde Jesús iba con multitudes, en Lucas, iba con multitudes, y de repente vio una viuda allá que iba llorando en su dolor. ¿Qué hizo el Señor? Con permiso, fue y la consoló. Estaba ocupado. Fue y la consoló. Estando cansado, orando, levantándose temprano a orar, otra vez iba y seguía. Amén. Y número 3, nunca minimice la aflicción de sus hijos. Nunca la minimice, porque Dios, siendo el Todopoderoso, Creador del universo, jamás minimiza nuestras aflicciones. Jamás los minimiza, mis hermanos. Usted no minimice, ni yo, las aflicciones de mi hija de menos de 2 años. Porque para ella es una gran aflicción. ¿Sí? Congregantes, mis hermanos, no minimicen las aflicciones de los niños.
Porque no tenemos, Hebreos 4:15, ya conocemos el texto, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas. Amén. Jesús puede compadecerse. Mis hermanos, hay que trabajar en darles la confianza y seguridad de que vamos a estar con ellos siempre que podamos. Si nosotros no nos damos el tiempo de sentarnos con ellos, consecuentemente, mis hermanos, se van a sentir solos, como si mamá y papá no estuvieran, y en lugar de recurrir a los padres, recurrirán a otras fuentes para consolar su dolor. Si usted no está, si yo no estoy, van a recurrir a otras maneras, con amigos o con otros hermanos en Cristo, si bien le va, a consolarse o por la necesidad que tengan. Amén. Punto número 4, para terminar. Tratemos a nuestros hijos de manera particular, como el Padre nos trata de manera particular. Con particular, mis hermanos, me estoy refiriendo a esa manera especial que Dios trata de manera individual. Todos los hijos de Dios son diferentes. Nuestros hijos son diferentes los unos de los otros. Algunos, mis hermanos, entendemos con palabras suaves. Otros necesitamos regaños. Otros hasta que pase algo. O hasta que mamá y papá tengan que recurrir a golpear. A disciplinar físicamente, que también vamos a ver eso. Disciplina física, que también se ha quitado mucho en este mundo, pero es bíblica. Es bíblica. ¿Sí? Ahora, veamos su palabra. Marcos. Se quedó tan grabado Marcos de Hechos. Marcos fue un hijo de Dios que ya iba con Pablo en el primer viaje misionero y dijo, no, esto no es para mí, ahí me voy. Y se regresó. Dios fue misericordioso y paciente con Marcos. Lo habrá disciplinado, pero fue paciente. Marcos se arrepintió. Se fue con Bernabé después a otro viaje misionero. Esa sabe la demás historia. Estuve con Pedro, discípulo ahí pegado con Pedro, tú también con Pablo, y escribió su evangelio. Pedro es de los que no entienden hasta que algo pasa. Pedro no entendió hasta que le dijo a nuestro Señor, hey, me vas a negar. No, Señor, yo aquí. No. Que pues lo negó y hasta ese momento entendió. Y en adelante se arrepintió y hombre de Dios usado por él. Pablo fue de carácter fuerte desde el principio. Desde el principio, vámonos ya a darle. Y no necesitó tanta paciencia como Marcos, no fue como Pedro. Pablo fue único, como Pedro y Marcos y todos ellos. Mis hermanos, también nosotros tenemos hijos diferentes y no podemos tratarlos de la misma manera o querer corregirlos de la misma manera. No lo haga. No lo haga. Sin embargo, hay ciertas cosas que deben de reinar en nuestro hogar sobre todos ellos de manera general. ¿Sí? En nuestra casa y sobre nuestros hijos debe reinar Dios y su palabra, primeramente. Somos sola escritura, no nomás en la iglesia. Somos sola escritura en la casa, solo por gracia, solo por fe, solo a Dios la gloria, solo por fe, también en la casa. ¿Sí? Dios y su palabra debe reinar en nuestra casa. ¿Sí? Número 2, repitiendo el primer punto, nosotros debemos de vivir primero antes de ellos. ¿Sí? Número 3, como Dios nos trata a nosotros y con todo lo que ello implica. O sea, Dios ama a todos por igual. Dios trata, Dios consuela a todos por igual. Dios ayuda a todos, consuela a todos sus hijos, ayuda a todos sus hijos, ama a todos sus hijos. Esas ciertas cosas deben reinar sobre todos nuestros hijos. Amarlos, quererlos, ayudarlos. ¿Sí? Número 3, las mismas reglas sobre todos. ¿Sí? Obviamente, me refiero a las reglas de comportamiento. ¿Sí?
no hablar malas palabras, comportarse como Dios manda que nos comportemos. ¿Sí? La misma regla sobre todos. Nada que el chiquito porque está chiquito, no. Número 5. Todos los niños deben tener la misma figura de autoridad. Fíjese bien, a veces la niña va con el papá. ¿Y el niño con quién va? Con la mamá. No, es que ya me dijo mi papá que sí puedo ir. No. No. Así no debe ser, hermanos. Y lo voy a tratar eso en la disciplina. Así no debe ser. Somos uno, Somos uno. Nada que papá sí me dejó, pero mamá no me dejó. No. No. Los dos deben estar en común acuerdo que sí, que no. Se acabó. Nada, porque los niños, vuelvo a lo mismo, no son salvos. No son salvos. Y son muy listos. Y se acomodan con quien más les conviene. Si saben que con papá nomás no, ¿con quién van a ir? Con mamá. Y al revés también. ¿Sí? ¿Qué pasa? Es el origen de muchos conflictos matrimoniales. Es el origen de muchos conflictos matrimoniales. Preferencia sobre los hijos. No seamos Rebeca. No sea una Rebeca, mi hermana. Espero que sepa la referencia que estoy haciendo. Ahora, el cómo aplicar disciplina, consuelo, guianza, etcétera, a cada uno de nuestros hijos, mis hermanos, es donde muchos de nosotros nos equivocamos y es uno de los principales problemas el no conocerlos. Deben ser las mismas reglas, la misma figura de autoridad, amarlos a todos, consolarlos a todos, ayudarles a todos, pero el cómo, ahí es donde está el problema. Y el principal problema es que no los conocemos. No conocen a sus hijos. No sé cuál es la situación, lo digo general. Pero la mayoría no conoce a sus hijos. ¿Cómo va a poder consolarlos si no los conoce? ¿Cómo va a poder saber por aquí sí, por acá no, si no los conoce? ¿Cómo? Dios Padre sabe tratar con nosotros, mis hermanos, porque nos conoce. ¿Sí? Salmo 139, del 1 al 3. Ya voy a terminar. Salmo 139, del 1 al 3. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Dios sabe cómo tratar con sus hijos porque los conoce. Si no nos conocemos, si no hacemos tiempo para conocerlos, si no hacemos tiempo para pasar con ellos, no nos va a conocer. Por más que usted diga que ya se las sabe todas, se va a llevar unas sorpresas que ni se imagina. Ni se imagina. Se lo digo como hijo. Tantas cosas que mis papás no supieron. Tantas. Los hijos son buenos para ocultarlos. Son muy buenos, aunque ya sean cristianos. Aunque ya sean cristianos. Mis hermanos, el tiempo de calidad no se da de la noche a la mañana. Ese tiempo de calidad, donde verdaderamente hay una conversación, donde verdaderamente se abren los hijos y hay una conversación verdadera, profunda, fructífera, no se da de la noche a la mañana. Los tiempos de calidad son el resultado de haber invertido tiempo previamente en ellos. Sus hijos no se van a abrir con usted. Si nomás una vez a la semana les dedica 1 hora. ¿Qué piensa que los va a conocer 1 hora a la semana? Tiempo, con ellos. No estar ahí en la casa, estoy con mis hijos, no. Tiempo con ellos. El tiempo de calidad, esas conversaciones profundas donde ya se abren, son el resultado de invertir previamente más tiempo en ellos. No se van a abrir así nomás porque sí, porque usted es mamá y porque es papá y mamá. No. No se van a abrir así, mis hermanos.
Tu Señor ahí está. ¿Sí? Esas presencias de Dios especiales son un resultado de ¿qué? De oración previa. Dios no va a hacer sentir su presencia si usted, pues ahí de vez en cuando, arrodilla a orar, y ahí de vez en cuando. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo va a premiar así? Y si lo ha sentido, escudriñe. Además, Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos. Llámese Pablo, llámese Marcos, llámese como se llame. Dios no tiene favoritos. Mis hermanos, como les decía ahorita, Rebeca prefirió a Esaú. Amén. Rebeca prefiriendo a Jacob, sobre Esaú. A Jacob sobre Esaú. Sí, tuvo preferencias. Rebeca es el peor ejemplo de lo que debe ser una madre cristiana. ¿Por qué? Porque hizo que sus hijos tuvieran conflicto, inclinó uno del lado de su lado, el otro del otro lado. Y el último, ¿qué? Se separaron, se fueron los dos. Ya si después se reconciliaron, es obra de Dios, no de sus papás. Por último, además de que son diferentes, nuestros hijos están pasando por diferentes edades y viviendo diferentes etapas. Tenga eso en cuenta, mis hermanos. Diferentes edades y diferentes etapas. ¿Sí? Debe ser las mismas normas, pero con disciplinas apropiadas para su edad y para la etapa que están viviendo. Mis hermanos, es importante conocerlos lo suficiente para saber cómo actuar con ellos. ¿Sí? Si no los conocemos, si no tratamos de manera particular con ellos. Y le adelanto algo. La disciplina tiene fruto cuando hay una relación fuerte con sus hijos. Ahí tiene verdaderamente fruto. Ahí se la dejo. Que todavía me falta más, pero no lo quiero decir hasta que el próximo miércoles. Porque ¿qué pasa cuando Cristo nos salva ya teniendo nuestros hijos grandes? ¿Cómo aplicamos la disciplina? Porque a veces queremos aplicarla así de golpe. Y no es así. Pero eso ya lo veremos después. Mis hermanos, antes de terminar, como yo le decía al principio, mi esposa y yo nos vimos motivados a buscar por ese mismo que no teníamos ejemplo, criados en familias inconversas. Y en una de esas fuentes que consultamos y que nos ha sido de mucha bendición, es un podcast, ¿sí? Especialmente para mis hermanas damas. Este podcast, si lo quiere apuntar, si no se va a quedar grabado, ahí véalo al final de la predicación, ¿sí? Se llama Mujeres de la Palabra, ¿sí? Escúchelo. Escúchelo, y si no quiere escuchar ese, hay muchas otras mujeres. Estudie la vida de la esposa de Jonathan Edwards, la esposa de Spurgeon, la esposa de Lutero. Hay para aventar por arriba, ¿sí? Mujeres de la Palabra se llama ese podcast. En caso de que lo vaya a escuchar, también está en YouTube. En caso de que lo vaya a escuchar, son presbiterianos, ¿sí? Tienen algunas diferencias con nosotros respecto a la doctrina, pero casi no las tocan. ¿Por qué? Porque se centran en lo que todos como cristianos de la sana doctrina creemos. Si no tocan esos temas donde ya son diferentes. Pero si tiene alguna duda, pues ya me puede decir o puede venir con nosotros y ya lo aclaramos. Mis hermanos, todavía faltan otros 4 puntos. ¿Sí? Esto que ya vimos, ser ejemplos primero nosotros, atender a nuestros hijos como Dios nos atiende a nosotros, tener tiempo para ellos como Dios siempre tiene tiempo para nosotros y tratar a nuestros hijos de manera particular, lléveselo y hágalo. Empieza a hacer cambios. Empieza a hacer cambios en sus hijos. Porque ¿sabe qué pasa? Que cuando crecen, se van. ¿Por qué? Porque por culpa de mamá y papá, no vivieron una vida que los atrajo a Cristo. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.